Mi prometida y sus padres se burlaron públicamente de mi difunta madre en la cena de ensayo, así que cancelé la boda frente a todos sin pensarlo dos veces. Tengo 33 años y, hasta hace poco, estaba comprometido con Lidia, una mujer con la que honestamente pensé que pasaría el resto de mi vida. La conocí hace unos 6 años a través de amigos en común, en una barbacoa. Tenía esa gran sonrisa, era rápida con los chistes y simplemente conectamos. No lo pensé dos veces cuando decidí proponerle matrimonio hace un año. Se sentía como el momento adecuado, la persona adecuada. En ese momento no solo me estaba casando con Lidia, también, de alguna manera, me estaba casando con su familia. Sus padres, Jack y Donna, son el tipo de personas que aman ser el centro de atención. Son ruidosos, tienen opiniones fuertes y siempre parecen tener un comentario sobre todo. Al principio pensé que era solo su personalidad, pero con el tiempo comencé a ver cómo su sentido de derecho se filtraba en todo lo que hacían. Antes de sumergirnos en lo que sucedió, déjame hablar sobre mi madre. Su nombre era Patricia y fue, sin duda, la mejor persona que he conocido. Falleció hace 2 años después de luchar contra el cáncer durante 3 brutales años. Verla luchar contra esa enfermedad y aún así encontrar formas de poner a otras personas primero fue humillante. Me enseñó mucho sobre la bondad, la generosidad y defender lo que es correcto. Mi madre no era solo mi pilar, era un apoyo para muchas personas. Tenía esa manera de intervenir y ayudar a los demás sin hacerlos sentir avergonzados o endeudados, como si simplemente hiciera lo que necesitaba hacerse, discretamente. Eso incluía a la familia de Lidia. Jack y Donna le deben mucho, pero no lo sabrías por la forma en que hablan de ella ahora. Cuando presenté a Lidia a mi madre por primera vez, fue lo suficientemente bien. A mi madre le agradó Lidia, me lo dijo, y Lidia parecía educada. Pero, a medida que las cosas se volvieron más serias, se hizo obvio que Lidia no se llevaba muy bien con mi madre. No era nada dramático, solo pequeños comentarios aquí y allá, como cuando Lidia llamaba a mi madre excesivamente involucrada o un poco demasiado ansiosa por ayudar. Me molestaba, pero pensé que eran solo nervios o que Lidia trataba de adaptarse a ser parte de una nueva familia. El hecho es que mi madre hizo mucho por la familia de Lidia. Hace años, cuando su restaurante estaba a punto de cerrar, mi madre firmó como garante de un préstamo para ayudarlos. Nadie más asumiría ese riesgo, pero mi madre creyó en ellos. Incluso los ayudó a organizar sus finanzas y armar un plan para que el negocio fuera rentable nuevamente. Y funcionó. El restaurante sobrevivió y Jack y Donna pudieron mantener su sustento. Pero no se detuvo ahí. Cuando el horno industrial del restaurante se averió y no tenían dinero para reemplazarlo, mi madre lo pagó directamente porque no quería que perdiera negocios. Nunca pidió que le devolvieran el dinero, aunque podría haberlo usado para sus propias facturas médicas más tarde. Así era ella. Luego estaba el hermano mayor de Lidia, Ryan. Estaba luchando por terminar la universidad porque no podía pagar la matrícula del último semestre. Mi madre intervino y cubrió el costo para que no tuviera que abandonar. Ella dijo, la educación es algo que nadie puede quitarte. No era solo dinero lo que daba, era tiempo y energía. Pasó horas ayudando a la familia de Lidia con todo, desde consejos de contabilidad hasta cuidar a los hijos de Ryan para que pudiera concentrarse en sus estudios. Y déjame decirte, ni una sola vez Jack, Donna o Ryan le agradecieron adecuadamente. Claro, decían gracias de pasada, pero no había un reconocimiento real de lo que había hecho por ellos. A mi madre nunca le importó eso, sin embargo. No estaba en ello por el reconocimiento. Solo quería ayudar a las personas. Cuando mi madre falleció, quedé devastado. Era mi mundo, y perderla fue como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Lidia estuvo allí para mí durante lo peor, o al menos pensé que lo estaba. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que gran parte de su apoyo se trataba más de hacer lo mínimo necesario. Decía cosas como, necesitas seguir adelante o tu madre no querría que te quedaras atrapado en el duelo. Tal vez era cierto, pero no se sentía reconfortante. Se sentía desdeñoso. En la preparación para la boda, comencé a notar más señales de alerta. Lidia era extrañamente desdeñosa cada vez que mencionaba a mi madre en conversaciones sobre la ceremonia. Por ejemplo, quería incluir un pequeño tributo a mi madre durante los votos, y Lidia simplemente lo descartó diciendo, eso va a hacer que la gente se sienta triste. Las bodas se supone que son felices. Lo dejé pasar porque no quería comenzar una pelea, pero pequeñas cosas como esas seguían acumulándose. Luego estaban los comentarios de Jack y Donna. Tenían esa manera de hablarme como si pensaran que Lidia se estaba casando por debajo de su nivel. Jack una vez bromeó sobre cómo Lidia estaba mejorando su vida al casarse con alguien de un origen más simple. Donna decía cosas como, bueno,
Todos hacemos sacrificios por amor. Como si Lidia me estuviera haciendo un favor al aceptar casarse conmigo. Dolía, pero mantuve la boca cerrada por el bien de Lidia. Mirando hacia atrás, ahora desearía haber hablado antes. Tal vez podría haberme ahorrado algo de dolor de corazón. Pero seguía diciéndome a mí mismo que, una vez que la boda terminara y el polvo se asentara, las cosas mejorarían. No podría haber estado más equivocado. Entonces, avancemos hasta un mes antes de la boda. Fue cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Como dije antes, los padres de Lidia, Jack y Donna, se ofrecieron a organizar la cena de ensayo en este elegante restaurante con el que tenían conexiones. Al principio pensé que era un gesto amable. Imaginé que tal vez estaban tratando de suavizar todos los pequeños comentarios sarcásticos y momentos incómodos que habíamos tenido durante la planificación de la boda. Incluso me dije a mí mismo, tal vez esta es su manera de esforzarse y mostrar algo de clase. Ahora, un poco de contexto sobre esta cena. Los padres de Lidia no solo se ofrecieron a organizarla, hicieron un gran espectáculo de lo generosos que estaban siendo. Donna seguía mencionándolo en conversaciones, como, hemos puesto tanto esfuerzo para hacer que esta cena de ensayo sea perfecta, será el tema de conversación de la ciudad. Jack, por supuesto, intervenía en cada oportunidad, recordándome a mí y a todos los demás que el restaurante era uno de los mejores de la zona y lo afortunados que éramos de que pudieran asegurarlo. Todo comenzó a parecer menos un regalo y más un impulso para su ego. Pero, como sea, yo estaba enfocado en hacer que la boda sucediera, así que dejé que tomaran las riendas de la cena de ensayo. Gran error. A medida que nos acercábamos a la fecha, los verdaderos colores de Jack y Donna comenzaron a brillar aún más. Cada conversación con ellos se convertía en algún tipo de comentario indirecto o pasivo-agresivo. Por ejemplo, cuando traté de confirmar la lista de invitados para la cena, Donna puso los ojos en blanco y dijo: «Nosotros nos encargaremos de eso, Michael. No necesitas estresarte por los detalles, solo aparece y disfruta». Era algo tan pequeño, pero me molestó. ¿Se suponía que este no era nuestro evento? ¿No deberíamos Lidia y yo tener algo que decir sobre quién viene? Luego estaba el menú. Donna hizo un gran alboroto sobre cómo estaban seleccionando una experiencia gastronómica de alto nivel para la noche. Seguía diciendo cosas como, hemos conseguido que el chef cree algo realmente especial. Nada como lo que normalmente encontrarías en tu tierra, Michael. Esa última parte era su crítica favorita, tu tierra. Le encantaba recordarme que no era del mismo círculo social que ellos. Soy de una pequeña ciudad de clase trabajadora, y nunca me dejaban olvidarlo. Traté de ignorarlo y concentrarme en el panorama general. Seguía diciéndome a mí mismo, es solo una noche. Sonríe, asiente con la cabeza y supéralo. Pero incluso Lidia estaba comenzando a actuar de manera extraña. Siempre había tenido ese hábito de ponerse del lado de sus padres en todo, pero en las semanas previas a la cena, empeoró. Cada vez que presentaba una idea o preocupación, ella la descartaba y decía, Michael, estás pensando demasiado en esto. Mis padres saben lo que están haciendo. El problema es que no se trataba solo de la cena. Era la forma en que me hacían sentir como un extraño en mi propia relación. Me trataban como si tuviera suerte de estar en la habitación, como si debiera estar agradecido de que Lidia estuviera dispuesta a casarse conmigo. Y Lidia, ella nunca me defendía. Si acaso, lo alentaba, riéndose junto con ellos o desestimándome cada vez que intentaba hablar de ello. Una semana antes de la cena hubo un incidente que debería haber sido una gran señal de alerta para mí. Lidia y yo estábamos en la casa de sus padres finalizando algunos detalles para la boda. Donna estaba en modo de control total, hojeando planes de asientos y arreglos florales como si estuviera organizando un evento real. En un momento hice una sugerencia sobre cambiar los centros de mesa por algo más simple, algo que mi madre habría amado. Donna ni siquiera levantó la vista de su carpeta. Solo dijo: Patricia tenía un gusto interesante, ¿no? Pero este es el día de Lidia. Mantengamos las cosas modernas, ¿de acuerdo? Me quedé helado. Fue una crítica tan sutil, pero me golpeó con fuerza. Lidia no dijo una palabra, simplemente siguió desplazándose en su teléfono como si nada hubiera pasado. Quería enfrentar a Donna allí mismo, pero no quería comenzar una pelea, así que tragué mi orgullo y me quedé callado. Mirando hacia atrás, odio no haber dicho nada. Es como si cada pequeño insulto y afrenta se estuvieran acumulando, pero seguía ignorándolos porque no quería agitar las aguas. Pensé que estaba manteniendo la paz. El día de la cena de ensayo finalmente llegó, y ya podía sentir la tensión en el aire. Lidia y yo condujimos juntos al restaurante. Intenté hacer una pequeña charla para aliviar el ambiente.
Ella estaba callada, sin embargo, desplazándose por su teléfono y respondiendo mínimamente. Cuando le pregunté si estaba emocionada, simplemente se encogió de hombros y dijo: es solo una cena, Michael, no te estreses. Solo una cena, ¿verdad? Cuando llegamos al restaurante, Jack y Donna ya estaban allí, actuando como si fueran los dueños del lugar. Jack estaba de pie en la entrada, estrechando la mano de los invitados a medida que llegaban, mientras Donna estaba ocupada dando instrucciones al personal. Todo el evento parecía más un evento corporativo que una reunión familiar. El restaurante en sí era exagerado, manteles blancos elegantes, candelabros, el paquete completo. Era el tipo de lugar que grita: mira cuán importantes somos. Y, honestamente, eso solo me hizo sentir más fuera de lugar. A medida que los invitados llegaban, comencé a notar algo extraño: la mayoría de las personas presentes eran del lado de la familia de Lydia. Había tal vez 3 o 4 personas de mi lado, mi padre, mi hermana y algunos amigos cercanos y parientes. Todos los demás eran parientes de Lydia o de sus padres, asociados de negocios. Era como si hubieran convertido la cena de ensayo en un evento de networking. Llevé a Lydia a un lado y le pregunté qué estaba pasando. ¿Por qué no hay más de mi familia aquí?, dije. Ella me dio esa mirada exasperada y dijo: Michael, tu familia es pequeña. Mis padres tuvieron que llenar el salón de alguna manera. No es gran cosa. No es gran cosa. Esa fue su respuesta para todo. Mordí mi lengua y volví a mezclarme, pero no podía apartar la sensación de que esta cena no se trataba de nosotros, se trataba de Jack y Don exhibiéndose. Habían secuestrado lo que debería haber sido una celebración de nuestra relación y lo habían convertido en su propio espectáculo personal. Después de que todos comieron, el verdadero espectáculo comenzó: los discursos. Jack fue el primero en subir, por supuesto. Tomó el micrófono como si estuviera dando un discurso principal en una conferencia, no hablando sobre la boda de su hija. Aclaró su garganta y comenzó: bienvenidos todos. Esta noche se trata de celebrar la unión de 2 familias, nuestra Lydia y, por supuesto, Michael. Dijo mi nombre como si le dejara un mal sabor en la boca. Yo estaba sentado allí, tratando de mantener la calma, pero cada palabra que salía de su boca era un insulto velado. Comenzó a hablar sobre lo orgulloso que estaba de Lydia y cómo siempre había sido la estrella de la familia. Ella siempre supo lo que quería en la vida y fue tras ello. Ahora se está casando con alguien que la mantendrá con los pies en la tierra. Sonrió maliciosamente cuando dijo eso, y juro que algunas personas se rieron. Yo solo lo miré fijamente, preguntándome si había oído correctamente. Luego lanzó esta historia sobre cómo Lydia siempre había sido una persona de alto rendimiento, incluso cuando era niña, y cómo era bueno que tuviera su guía para mantenerse en el camino correcto. En un momento dijo: ¿saben? Siempre le enseñamos a Lydia a apuntar alto. Y aunque Michael puede no ser lo que imaginamos al principio. Dejó la frase colgando, como si se suponía que era graciosa. Podía sentir a mi padre y a mi hermana mirándolo fijamente desde el otro lado de la mesa. A continuación fue Donna. Caminó hacia el micrófono como si estuviera a punto de aceptar un premio. Su discurso comenzó bien, habló sobre cuánto amaba a Lydia y lo emocionada que estaba por la boda. Pero luego comenzó a hacer pequeñas críticas sobre mí. Habló sobre cómo Lydia era la hija perfecta que merecía lo mejor en la vida e hizo insinuaciones. Es bueno que sea paciente, porque ya le ha enseñado tanto a Michael. Casi me atraganté con el agua. ¿Qué me había enseñado Lydia? ¿Cómo morderme la lengua mientras sus padres me insultaban cada vez que podían? Entonces Donna se volvió hacia mí y dijo: estamos tan felices de darte la bienvenida a la familia, Michael. Será bueno finalmente tener a alguien que no le importe ensuciarse las manos, ¿verdad? Se rió, y algunos de sus parientes se unieron. Miré a Lydia, esperando que interviniera o al menos pareciera incómoda, pero ella sonreía junto con ellos. Y justo cuando pensé que no podía ponerse peor, Jack volvió al micrófono. Tocó su copa y dijo: una última cosa antes de terminar esto. Solo quiero reconocer a alguien que ya no está con nosotros, pero que jugó un gran papel en la formación de quién es Michael, su madre, Patricia. Por una fracción de segundo pensé que podría realmente decir algo amable. Pero no. En cambio, dijo: Patricia era única. Tenía la costumbre de meterse en situaciones, ¿no? Siempre tenía una opinión sobre cómo deberían hacerse las cosas. Se rió. Y Donna intervino. Oh, definitivamente tenía opiniones fuertes. ¿Recuerdan cómo siempre insistía en ayudarnos, incluso cuando no lo pedíamos? No podía creer lo que estaba escuchando.
Estaban hablando de mi madre como si fuera alguna vecina entrometida. Jack no había terminado. Pero, hablando en serio, dijo, Patricia era una mujer generosa. Nos ayudó mucho, a veces demasiado, si soy honesto. Guiñó un ojo, como si fuera algún tipo de broma interna. El ambiente se quedó en silencio. No me moví. Pero Jack continuó. Nos aseguraremos de mantener su espíritu vivo en la boda. Esperemos que Michael no herede su entusiasmo por tomar el control, sin embargo. No queremos que se entrometa demasiado, ¿verdad? Eso fue todo. Sentí que mi cara se ponía caliente y mis puños se cerraban debajo de la mesa. Miré a Lidia, esperando que dijera algo, cualquier cosa para callarlos. Pero ella solo se rió y dijo. Oh, papá, para. Como si todo fuera diversión inofensiva. ¿Diversión inofensiva? Estaban burlándose de la memoria de mi madre frente a una sala llena de personas. Y Lidia pensó que era gracioso. No podía creerlo. Lo peor era que Jack y Donna actuaban como si estuvieran siendo encantadores. Tenían esa mirada presumida en sus caras, como si pensaran que todos se estaban riendo con ellos. Pero cuando miré alrededor de la sala, pude ver que no era el caso. Cuando Jack finalmente se sentó, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El tintineo de tenedores y vasos comenzó de nuevo mientras las personas trataban incómodamente de seguir adelante después del desastre del discurso. Lidia se inclinó y susurró. ¿Estás bien? Su tono era casual, como si estuviera preguntando si quería más agua, no si estaba hirviendo de rabia. Ni siquiera la miré. Solo asentí con la cabeza. Mi mandíbula estaba tan apretada que pensé que mis dientes podrían romperse. Pero entonces Donna vino a nuestra mesa. Michael, dijo dulcemente, espero que no te hayas ofendido. Jack y yo solo queríamos agregar un poco de humor a la noche. Todo es en broma. Fue cuando algo se rompió dentro de mí. Ya no podía quedarme callado. Me levanté, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. ¿Hablas en serio ahora? Dije, mi voz baja pero temblando de ira. Así que ahí estaba yo, de pie en medio de la cena de ensayo, la silla todavía ligeramente inclinada hacia atrás de cuando me levanté. Toda la sala se había quedado en silencio mortal, como si alguien hubiera silenciado la TV. Todos los ojos estaban en mí. Pero no me importaba. Mi corazón latía con fuerza y mi cara estaba caliente, pero sabía que no podía simplemente dejar pasar esto. La burla de Jack y Donna hacia mi madre ya era demasiado, pero esa falsa disculpa de Donna, esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Hablas en serio ahora? Repetí, mirando directamente a Donna. Ella se congeló por un segundo, probablemente sin esperar que realmente la enfrentara. Jack levantó la vista de su bebida como si yo lo hubiera insultado. Lidia, sentada a mi lado, susurró. Michael, para. Pero la ignoré. Déjame entender esto bien, dije, con la voz más alta ahora. Pasaron toda la noche atacando a mi madre, la mujer que ayudó a su familia cuando nadie más lo haría, y ahora actúan como si todo fuera solo una broma. ¿Ustedes creen que eso es aceptable? Jack se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Relájate, Michael, dijo sonriendo, como si pensara que esto no era gran cosa. Estás exagerando. Todo fue en nombre de la diversión. ¿Diversión? Respondí. La llamaste entrometida. Dijiste que era demasiado. Te burlaste de su generosidad como si fuera algún tipo de defecto. ¿Cómo fue eso divertido? La tensión en la sala era insoportable. Podía ver a algunos de los primos de Lidia mirando sus platos, claramente incómodos. Mi padre, por otro lado, miraba a Jack como si quisiera golpearlo. Mi hermana tenía los brazos cruzados, mirando fijamente a Donna como si estuviera esperando su turno para intervenir. Donna trató de reírse de la situación. Oh, Michael, no seas tan sensible. Solo estábamos compartiendo algunas historias. Todo el mundo sabe cómo a Patricia le gustaba tomar el control. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tomar el control? Dije, mi voz aumentando. Ella los ayudó. Salvó su negocio cuando estaban a punto de perderlo. Pagó por las reparaciones de su horno, por la remodelación de su patio y por la matrícula universitaria de su hijo. ¿Y así es como le pagan? ¿Convirtiéndola en algún tipo de broma en una cena de ensayo? Jack se enderezó, claramente irritado ahora. Muy bien, ya es suficiente, dijo, intentando sonar autoritario. No teníamos intención de causar daño. Pero si vas a hacer un escándalo por esto, tal vez no estés listo para el matrimonio. Ese comentario dejó claro el poco respeto que tenía por mí o por mi madre.
Finalmente, Lidia habló, tirando de mi manga. Michael, ¿podemos simplemente salir y hablar? Por favor. Aparté mi brazo. No, Lidia, no podemos. No hasta que tus padres entiendan lo irrespetuosos que han sido. Donna suspiró dramáticamente, como si ella fuera la víctima en todo esto. Michael, se supone que esta es una ocasión feliz. Estás arruinando la noche para todos. ¿Yo estoy arruinando la noche? Dije, con la voz temblando de ira. No, Donna. Tú la arruinaste en el momento en que decidiste hablar mal de mi madre frente a todos. Y tú, Lidia, te sentaste ahí y dejaste que sucediera. La cara de Lidia se puso roja. No sabía que iban a decir todo eso, dijo a la defensiva. Pero te reíste, respondí. Te reíste de cada insulto. Ni siquiera intentaste detenerlos. En ese punto, los susurros en la sala comenzaron a aumentar. La gente se inclinaba unos hacia otros, murmurando sobre la escena que se desarrollaba frente a ellos. Podía sentir el peso de sus miradas, pero no me importaba. Esto no se trataba de ellos. Se trataba de defender a mi madre. Jack se levantó, claramente harto. Muy bien, Michael. Si estás tan ofendido, tal vez deberías irte, dijo, señalando hacia la puerta. Por un momento lo consideré. Pensé en simplemente salir, dejándolos con su cena perfecta. Pero luego miré alrededor de la sala, a mi padre, a mi hermana, a mis pocos amigos que habían venido a apoyarme. Todos estaban mirando, esperando ver qué haría. Y me di cuenta de que no dejaría que Jack y Donna se salieran con la suya. No esta vez. No, dije firmemente. No me voy a ir. No hasta que entiendan lo que han hecho. Jack abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Actúan como si mi madre fuera una entrometida obsesiva. Pero sin ella, ni siquiera tendrían esta conexión con el restaurante. Ella no hizo nada de eso porque quería reconocimiento o elogios. Lo hizo porque le importaba. Y ahora están aquí, denigrando su memoria como si fuera algún tipo de chiste. Eso no es solo irrespetuoso. Es repugnante. La sala quedó completamente en silencio nuevamente. Incluso Jack parecía aturdido, como si no supiera cómo responder. Donna abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Lidia solo se sentó allí, mirando la mesa, su rostro una mezcla de vergüenza y enojo. Finalmente, Jack murmuró. No queríamos decirlo de esa manera. No importa cómo lo quisieron decir, dije. Lo que importa es cómo se percibió. No tienen derecho a reescribir quién era mi madre solo porque eso les resulta más cómodo. Ella merecía más que esto. Y, honestamente, yo también. Con eso, me alejé de la mesa y tomé mi abrigo. ¿Quieren que me vaya? Bien. Pero no esperen que vuelva. Mi padre se levantó de inmediato, listo para seguirme. Mi hermana tomó su bolso y lanzó una última mirada a Donna antes de unirse a nosotros. Algunos de mis amigos también se levantaron, inseguros pero apoyándome. Lidia me llamó. Michael, espera. Pero no me detuve. Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, aunque el corazón me latía con fuerza en el pecho. Afuera, mi padre puso una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, dijo. Tu madre estaría orgullosa. Asentí, pero no me sentía orgulloso. Me sentía enfadado. Traicionado. Y me di cuenta de algo, si ella no podía defenderme a mí o a mi madre, entonces tal vez no era la persona que pensé que era. Una parte de mí pensaba que había hecho lo correcto al salir. Pero la otra parte no podía sacudirse la sensación de que no era suficiente. Si dejaba las cosas como estaban, Lidia y su familia simplemente tergiversarían la historia para hacerme quedar como el malo. Lo enmarcarían como si yo estuviera siendo demasiado sensible. O exagerando. No. No podía dejar que eso sucediera. Esto no se trataba solo de mí. Se trataba de mi madre, de su memoria, y de lo que yo defendía. Respiré hondo y me volví hacia mi padre. Necesito volver allí, dije. ¿Qué? Soltó mi hermana. ¿Por qué? No les debes nada. Lo sé, dije, mirándola. Pero no voy a dejar esto sin terminar. Necesito dejar claro, para Lidia, para sus padres, para todos, que esto se acabó. Para siempre. Mi padre dudó, luego asintió. Si eso es lo que necesitas hacer, te apoyaremos. No, dije, sacudiendo la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer solo. Mi hermana parecía querer discutir, pero se contuvo. Me di la vuelta y caminé de regreso al restaurante. Mi estómago estaba hecho un nudo,
pero mi mente estaba clara. No estaba volviendo allí para causar una escena. Estaba volviendo para terminar las cosas, de una vez por todas. La gente estaba susurrando entre sí, lanzando miradas furtivas hacia la puerta cuando entré. Lidia todavía estaba sentada en la mesa, su cara pálida y los ojos muy abiertos. Cuando me vio, se levantó. Michael, dijo. ¿Qué estás haciendo? Ignoré su pregunta y caminé directamente hacia el frente de la sala, donde Jack y Donna seguían sentados, pareciendo todavía satisfechos consigo mismos. Jack levantó una ceja cuando me acerqué, claramente sin esperar que volviera. Me dio esa misma falsa sonrisa dulce que había estado usando toda la noche. De vuelta tan pronto, dijo Jack, su tono goteando sarcasmo. No me molesté en responderle. En cambio, me volví para enfrentar a toda la sala. Disculpen todos, dije lo suficientemente alto como para que me escucharan. Tengo algo que necesito decir. El murmullo se detuvo al instante. Todos los ojos estaban en mí nuevamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Miré a Lidia, que ahora estaba de pie, congelada, cerca de la mesa, con las manos firmemente entrelazadas frente a ella. Sé que este no es el momento ni el lugar que alguien esperaría para esto, pero después de lo que ha sucedido esta noche, no veo ninguna razón para esperar. Tomé una respiración profunda. Esta boda está cancelada. La sala estalló. Jadeos, murmullos y el arrastre de sillas llenaron el aire mientras las personas se volvían unas hacia otras. La mandíbula de Lidia cayó y sus manos volaron a su boca. Michael, no, susurró. Levanté una mano para detenerla. La sala volvió a quedar en silencio. Incluso los camareros se habían detenido, congelados en las esquinas. Esto no se trata solo de esta noche, continué. Se trata del tipo de familia con la que me casaría. Una familia que no me respeta, que no respetó a mi madre ni los valores con los que fui criado. No puedo, y no voy a pasar el resto de mi vida siendo tratado así. Jack finalmente encontró su voz. Estás cometiendo un gran error, chico, dijo, condescendiente. ¿Vas a tirar algo bueno por nada? Me reí, amargamente. ¿Nada? ¿Crees que faltar el respeto a mi madre no es nada? ¿Crees que tratarme como si fuera inferior no es nada? No, Jack. El error sería seguir adelante con esta boda y atarme a una familia que no me merece. Donna parecía a punto de llorar, o tal vez solo estaba avergonzada porque su pequeño espectáculo había salido mal. Michael, dijo, con la voz temblorosa, no tomes decisiones en el calor del momento. Podemos hablar de esto mañana, cuando todos estén más calmados. No, dije, firme. No vamos a hablar de esto mañana. Ni nunca. Esto se acabó. Me volví hacia Lidia una última vez. Su rostro estaba manchado de lágrimas y parecía no saber si gritar o suplicar. Caminé hacia la puerta, mis pasos haciendo eco en la sala silenciosa. Al alcanzar el picaporte, escuché a Lidia llamarme una última vez. Michael, por favor, no hagas esto. Hice una pausa, mi mano en la puerta. Luego me volví y dije. Ya lo hice. Salir de ese restaurante fue como arrancar una tirita. Hubo un pinchazo, seguro. Pero el sentimiento dominante fue de alivio. Se acabó, la boda, la falta de respeto constante, la sensación de ser siempre el segundo mejor en una familia a la que se suponía que debía unirme. Todo eso quedó atrás. A la mañana siguiente, comenzaron las verdaderas consecuencias. Me desperté con casi 100 mensajes no leídos. La mayoría eran de Lidia. Algunos de Jack y Donna. Incluso había mensajes de parientes suyos que apenas conocía. El tono variaba, súplicas, reclamos, amenazas. Lidia estaba llena de disculpas. Lo siento mucho, Michael. No quise lastimarte. Por favor, solo habla conmigo. Jack fue más agresivo. Nos avergonzaste frente a todos. Te arrepentirás de esto. Y Donna, ella intentó hacerse la víctima. No puedo creer que le hayas hecho esto a Lidia. Ella no se lo merecía. Ignoré a todos. A media tarde, Lidia apareció en mi apartamento. Lo sabía, me había estado preparando todo el día, pero eso no lo hizo más fácil. Cuando abrí la puerta, parecía que no había dormido. Sus ojos estaban rojos, el rostro hinchado por tanto llorar. Todavía llevaba puesto el vestido de la noche anterior, como si hubiera ido directamente a casa a llorar hasta quedarse dormida. Michael, dijo suavemente, con voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Por favor. Crucé los brazos, apoyándome en el marco de la puerta. ¿De qué hay que hablar, Lidia?
Fui bastante claro anoche. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, pero no retrocedió. Sé que estás enojado, y tienes todo el derecho de estarlo, dijo. Pero podemos arreglar esto. Podemos superarlo. Negué con la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Ella se secó los ojos con el dorso de la mano, la voz quebrándose. Tenía miedo, ¿de acuerdo? No sabía qué hacer. ¿Miedo de qué? Pregunté, la frustración desbordándose. ¿De molestar a tus padres? ¿De armar una escena? No respondió. Solo se quedó allí, llorando. Yo esperaba algo, cualquier cosa que me hiciera creer que entendía lo que había hecho. Pero nada llegó. Sus ojos se ensancharon y dio un paso más cerca. Por favor, Michael, susurró. No termines así. Hablaré con mis padres, haré que se disculpen. Solo no termines así. No se trata solo de tus padres, Lidia. Se trata de ti. Anoche me mostraste exactamente quién eres. Y no puedo deshacerlo. Me merezco algo mejor. Su rostro se contorsionó al comprenderlo. Una tarde de sábado, limpiando una vieja caja de recuerdos de mi madre, noté que algo faltaba. Entre las cosas más preciadas, su collar favorito, unos pendientes que usaba para ir a la iglesia, un pequeño medallón con la foto de mi abuela, ese último había desaparecido. Al principio pensé que lo había colocado mal. Revisé todo, la caja, los cajones, los estantes, el suelo. Nada. Y entonces me golpeó, alguien lo había tomado. La única persona que había estado recientemente en mi apartamento, además de familia cercana, era Lidia. Había venido unos días después de la ruptura para devolver el anillo de compromiso. Pidió usar el baño antes de irse. No pensé nada en ese momento. Pero ahora todo tenía sentido. Le envié un mensaje. ¿Tomaste el medallón de la caja de recuerdos de mi madre? Respondió minutos después. ¿De qué estás hablando? No me lo creí ni por un segundo. Sabes exactamente de qué estoy hablando. El medallón que me dejó mi madre ha desaparecido. Eres la única que ha estado aquí recientemente. ¿Lo tomaste? Tardó en responder. Cuando lo hizo, me hirvió la sangre. Lo tomé prestado porque quería tener un pedazo de ella conmigo. Pensé que me ayudaría a sentirme más cerca de ti. ¿Prestado? Sin preguntar. Sin decir nada. La llamé inmediatamente. Contestó a la defensiva, como si ella fuera la víctima. Michael, no es gran cosa. Iba a devolverlo. ¿No es gran cosa? Grité. Ese medallón ha estado en mi familia durante generaciones. No es una baratija que puedas tomar porque te apetece. Solo quería sentirme conectada contigo, dijo, su voz temblando. No pensé que lo notarías. Por supuesto que lo notaría. Es de mi madre. Y el hecho de que no pensaras en preguntarme lo hace aún peor. ¿Dónde está? Está en la casa de mis padres, admitió, entre sollozos. No quería perderlo, así que lo dejé allí por seguridad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Una hora después, estacionaba frente a la casa de Jack y Donna. Cuando llamé a la puerta, estaba listo para explotar. Donna abrió. Su sonrisa falsa desapareció cuando vio mi expresión. Michael, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para recuperar el medallón de mi madre, dije directamente. Lidia me dijo que está aquí. Su rostro cambió a una mezcla de confusión e irritación. ¿Lidia tomó un medallón? Solo búscalo, interrumpí. Unos minutos después, Lidia bajó con el medallón en la mano. Sus ojos estaban rojos, el rostro manchado. Pero no me importaba. Todo lo que vi fue el medallón colgando de sus dedos como si no fuera nada. Aquí tienes, dijo, extendiéndolo. Lo tomé sin decir palabra, lo inspeccioné, lo metí en el bolsillo. Michael, espera, dijo, desesperada. No quise molestarte. Solo quería. Robarme, la interrumpí. Robarme algo de mi madre. Como si lo que ya habías hecho no fuera suficiente. Su rostro se contorsionó y comenzó a llorar otra vez. Pero no me detuve. Salí por la puerta y la cerré de golpe. En los días siguientes, bloqueé su número, borré sus mensajes y corté toda vía de contacto. Había terminado con ella. Con su familia. Con todo ese drama. Cancelar la boda fue difícil. Pero esto fue el clavo final en el ataúd. Y por agotador que fuera, también fue un cierre. Me había defendido a mí mismo, a mi madre y a los valores que ella me inculcó. Sabía que había tomado la decisión correcta.
Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz.